2, del 13 al 22. Si usted lo tiene, se puede colocar ahí sobre sus pies, amado pueblo, como reverencia, ¿verdad? No al hombre, sino a la palabra, porque dice que Cristo, cuando tomó el rollo, se puso, ¿qué? De pie, para leer aquel libro de Isaías, ¿cierto? Donde decía que el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Para manifestación. 13 al 22. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leerlo en forma alternada para que todos participemos ahí, pausadamente, de este pan precioso que es la palabra de Dios. Aleluya. Dice así la palabra en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, búfalos y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían basura: sacad de aquí de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, todos. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Acompáñenme un momento por la mano, ahí a orar, para colocar este tiempo en manos de Dios, porque Él tiene que ir delante de nosotros. Amén. No debe ser en palabra de hombre, sino que todo hay que hacerlo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dices, vamos a orar. Padre que está en los cielos, Señor, esta mañana hemos llegado delante de ti, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar, amado Rey. Sabemos que aquí hay un pueblo, Padre amado, deseoso de escuchar tu palabra, Dios mío. Padre, porque ella es nuestro alimento, ella es nuestra guía, Señor. Ella es la que fortalece nuestras almas, Dios mío. Padre, que seas tú desde lo alto, Dios mío, derramando el consejo sobre nuestras vidas, Padre. Por eso me coloco a tus pies, Señor, reconociendo, mi Rey, y sabiendo siempre que sin ti nada somos, reconociendo, Espíritu Santo, que eres tú el que tiene la revelación, que eres tú, Señor, el que puedes guiarnos a toda la verdad, que eres tú el que puedes aclararnos el camino, Padre, Dios mío, y ayudarnos a caminar sin tropiezo, Señor, hacia la eternidad, Padre amado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que esta palabra fluya en esta mañana, que nos deje un espíritu de consejo, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, sobre mi vida, Padre. Señor, a través del Espíritu Santo, mi Rey, Padre, pero que también el pueblo tenga espíritu, Señor, para poder atesorar tu palabra, darnos oídos espirituales, Dios mío, porque tu palabra dice que el que pueda oír, oiga, Señor, lo que tú dices, Señor, desde lo alto, Padre. Que haya un espíritu, Señor, un corazón, Dios mío, para atesorar tu palabra, para entenderla, Señor, y ayúdanos a practicarla para crecer en tu presencia, Dios mío. Atamos toda fuerza espiritual, Señor, todo dardo, Señor, que quiere enviar al enemigo a las mentes en esta hora. Todo espíritu inmundo de incredulidad, de duda, Padre, es derribado por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que fluyas en esta hora, Dios mío. Que la autoridad, Señor, que tú nos has dado, Padre, en esta palabra, Señor, sea manifiesta, Señor, pero para gloria de tu nombre, Señor, porque sabemos que sin ti solamente somos vasos inútiles, mi Rey, que hacemos solamente lo que tú nos ordenas desde lo alto, Señor, Padre. Enséñanos, Señor, a obedecer cada día más, Señor, tu palabra y tu mandamiento, Dios mío, para darte buena cuenta el día final, Padre. En el nombre de Jesús, oramos también a un Padre amado, por aquel pueblo que se quedó en casa, por aquel que no pudo venir, Dios mío. También, Dios mío, te pedimos, Señor, y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia y de poder, Señor, y los alcances, Señor, y los traigas nuevamente a este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.
hablar un tema que la iglesia apóstata de hoy no va a tratar estos temas jamás. Amén. Jamás usted puede ir a esa iglesia y no va a escuchar este mensaje malo. Amén. Pero no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros, ¿cierto? Claro que vamos a hablar de la situación de ellos, pero para que nosotros podamos ver la realidad del evangelio que hoy se vive, ¿cierto? Y que podamos abrir los ojos a la realidad de la palabra y cómo que se camina con Dios. Amén. Porque hoy la iglesia ha entrado en lo que se llama, dice la palabra, que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus que engañadores. Amén. Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, inclusive habla de la iglesia tradicional, prohibirían casarse y abstenerse de alimentos que Dios les dio. Amén. Eso está ahí en Tito 4. Amén. Entonces, pueblo amado, esa es la realidad del evangelio de los últimos días. Y esa es una de las señales más eminentes, o la primera señal después de Israel, en que la iglesia verdadera de Cristo entraría en una apostasía. En una apostasía, ¿por qué? Porque el pueblo ha ido apartando el oído de la fe y lo ha ido colocando a espíritus engañadores que han ido cambiando el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy esta predicación tiene como título Limpiando la casa de Dios. Amén. La casa de Dios es toda la iglesia en general. Es todo el cuerpo de Cristo. Amén. Es todo ese cuerpo donde Él quiere habitar, donde Él quiere morar, en tu corazón, en mi corazón. Y aún de los hermanos que no conocemos, ¿cierto? Amén. Eso se llama como la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, que tiene que ser preparado para ser levantado y llevado delante del Padre Celestial prontamente. Amén. Como ya lo sabemos. Y Dios hoy nos va a hablar para que usted despierte, para que usted vea qué tan complicado hoy está el evangelio, qué tan cambiado está el verdadero evangelio, como dice la palabra, fundamentado sobre qué, sobre profetas y apóstoles, sobre el Antiguo Testamento y lo que escribieron los apóstoles, hermanos, lo que usted tiene que seguir. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que había dos hombres. Uno obedeció la palabra, o uno no obedeció la palabra, ¿cierto? Y dice, y le compararé a un hombre que es insensato, que escuchó la palabra, pero no la pone por obra, hermano. Porque ellos saben más palabras quizás que usted y que yo, ¿cierto? Tienen mucho renombre, tienen títulos, tienen muchas comodidades quizás, pero están sembrando, como dice la palabra, sembrando, ¿dónde? En la arena. ¿Y qué es la arena? Es la muchedumbre, es la multitud. Amén. Lo de Dios es poco, es escaso, es un remanente, ¿verdad? El pueblo de Dios, como dice la palabra, es una manada pequeña. Amén. Es las primicias que Dios va a sacar de este mundo para llevarlo delante del Padre Celestial, dice la palabra. Y dice la Biblia que también había un hombre que oyó la palabra, pero la colocó por obra. Dice la Biblia que ese es un hombre prudente que sembró su casa o plantó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? El Cristo de gloria, el cual es nuestro fundamento. Amén. Y dice la Biblia que aunque sobre aquel hombre insensato que sembró en la muchedumbre, vinieron ríos, vinieron tempestades, aguas, y sopló el viento y fue grande su ruina. Aunque hay quizás mucha opulencia, aunque quizás hay muchas cosas a los humanos, hay ruina espiritual en muchos lugares. ¿Saben por qué? Porque no hay riqueza de Dios en esos corazones. Amén. Porque no hay presencia de Dios en esos corazones, aunque tengan la fama que tengan. Aleluya. Amén. Y hoy, amado pueblo, queremos hacer un llamado a la atención a usted, para que usted entienda que vivimos tiempos difíciles donde usted tiene que guardarse, donde usted no puede estar de pronto prendiendo toda radio, donde usted no puede estar prendiendo quizás toda televisión, donde usted no puede prestarle el oído a todo lo que venga, amado. Amén. Porque podemos ser contaminados. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere guardar un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Aún la palabra dice en el capítulo 10 de Juan que las ovejas del Señor Jesucristo oyen su voz y no escuchan a quién,
a los salteadores. ¿Por qué? Porque esta gente se ha convertido en salteadores porque no están entrando por la puerta que es Cristo Jesús, porque no están llevando la vida que Cristo llevó, sino que quieren llevar su propia vida de acuerdo a su concupiscencia, pero están llevándose un pueblo detrás de sí a la perdición. Amén. Y Dios no quiere eso, pueblo amado. Dios quiere que usted entienda que aunque quizás usted se vislumbra cuando pasa por lugares o ve, quizás como yo le digo a alguien, o digo siempre, a mí la corbata ni me hace más ni me hace menos. Amén. Ni me hace más ni me hace menos. Es más, la Biblia dice algo bien verdadero. Y dice que Él actúa ¿dónde? En la sencillez. Él dice, sé prudente como serpiente, pero ¿qué? Sencillo como paloma. Pero hoy los ministros de Dios no quieren vivir no quieren vestir como ministros de Dios, sino que quieren vestir como políticos, porque se quieren semejar al mundo. Aleluya. Amén. Y no es que ponerse una corbata sea malo, ¿cierto? No es que ponerse un saco sea malo. Yo tengo como 3 ahí en el closet. Si quiere vaya a la casa y le abro el closet para que usted lo vea. Y ahí tengo como 3, pero no me los pongo porque para mí ni me quita ni me pone. Amén. ¿Por qué? Porque no lo hacen, quizás. Dice la Biblia, después que usted vista que decentemente, como un hombre de Dios decente, eso ni va ni viene en el mundo espiritual. Aleluya. Amén. Porque a mí me han dicho que por qué no me pongo corbata, y eso ni me quita ni me pone. Aleluya. ¿Ustedes creen que vamos a predicar mejor porque tengamos corbata? No, no somos más aptos porque tenemos corbata. No, hay que vestir, eso sí, como dice la Biblia. Amén. Como Dios manda al hombre y a la mujer, como predicamos el domingo pasado. Entonces, amado pueblo, dice que, ya vamos a entrar en detalles aquí en la predicación, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y de verdad que está cerca la Pascua de los judíos. ¿Saben por qué? Porque ellos celebrarán una Pascua cuando Dios le dé la victoria al final de todo lo que hay en la Apocalipsis. Celebrarán una Pascua, pero ya no con un cordero, sino con el cordero que viene de lo alto. Amén. Está cerca la Pascua. Y como estaba cerca la Pascua para Jesús o para Israel en ese tiempo, hermano, el Señor quiso entrar a su era, ¿cierto? Quiso entrar a su viña, al templo de Dios. Pero dice la Biblia que todo lo encontró como cambiado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llegó, realmente no estaba reinando o no estaba instruyendo al pueblo de Dios, gente de Dios, sino gente que había venido de dónde, influenciada por el imperio griego, como eran los saduceos y los fariseos. Amén. Y él entra, ¿verdad? Porque quería ver cómo estaba la casa de Dios, pero se encuentra con tremenda sorpresa. El Señor se enojó, ¿cierto? El Señor está pronto a descender a esta tierra y se va a enojar con la iglesia de Jesucristo. Amén. Este es un símbolo, amado. Este es simbólico, espiritual a lo que está pronto a suceder. Porque pronto el Señor cambiará todas las cosas también. Porque Él no va a dejar que todas las cosas sigan torcidas. Porque Él es un Dios de orden. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, hace los fuertes y se baja. Dice que estaba cerca, amado, está cerca la redención de ¿quién? De Israel. Amén. Y Él va a entrar a su casa. Él va a venirnos a pedir cuenta prontamente, amado, como iglesia, pero también como alma en particular. Amén. Y va a volcar todas las cosas, amado, porque es que las cosas no son como el hombre piensa, las cosas son como están marcadas en la palabra. Mucha iglesia, mucho pueblo ha querido ayudar al Señor. Ayer hablaba mi esposa en una intervención que teníamos ahí en el ayuno. Hablaba de que cuando Dios le da la promesa, escúchelo, porque eso es lo que están aplicando. Cuando Dios le da la promesa a Sara, ¿verdad? Y esa promesa se retardaba y se tardaba. Dice la Biblia que duró 25 años para que naciera Isaac. Dice la Biblia que entonces Sara quiso ayudar a Dios. ¿Y quién puede ayudar al Todopoderoso? Yo le pregunto a usted esta mañana. Amén. ¿Quién puede ayudar al que todo lo puede? Amén. ¿Cierto? Y ella entró a ver, por la falta de fe, entró a ver que la promesa no se cumplía. Quizás en tu vida hay cosas que tú estás esperando, pero no se han hecho realidades. Sigue esperando, porque si Dios prometió, Él es fiel para dar lo que promete. Amén. Como decía ahorita la palabra a través de la boca de mi esposa, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él es fiel a su palabra y a sus promesas.
Entonces, amado, Sara quiso ayudar ¿a quién? A Dios. Y le dijo a Abraham, ve, toma, acuéstate con Agar, ¿cierto? Amén. Y mire qué problema ha buscado, que hasta el día de hoy es el gran problema del mundo. Es el gran problema que tiene dividido el mundo entre los israelitas y los árabes o los palestinos, ¿cierto? Todos los árabes son descendientes de Ismael. Todo por una desobediencia, todo por querer ayudar a Dios, amado. Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo en su mano. Mira, si la iglesia no crece, Dios tiene todo el poder para hacerla crecer cuando Él cree, ¿cierto? Si no hay quien haga esto, Dios va a traer, Dios va a hacer, amado. Pero muchas veces queremos ayudar a Dios. Y Dios no se le puede ayudar, Dios hay que dejarlo actuar, porque Él tiene todo el poder y Él tiene todas las cosas controladas en sus manos. Amén. Y hoy esto es lo que están haciendo en muchos lugares. Están tratando de ayudar a Dios, pero no ayudar a Dios para que el evangelio sea extendido, no. Ni para que las almas sean salvas, no. En muchos lugares quieren llenar las iglesias, pero es para llenar el bolsillo de los que están al frente, hermano. Lastimosamente hay que hablar las cosas claras. Amén. Tenemos que hablar las cosas como son, porque para eso nos llamó Dios. Lastimosamente no es fácil estar en esto, pero esa es la carga que Dios nos ha impuesto. Hermano, buscan supuestamente, vamos a extender el evangelio, esto, lo otro, pero ¿qué? ¿Para qué? Para lucro personal. ¿Cierto que sí? Y entonces cambian la palabra, cambian el mensaje, cambian ya la santidad por la mundanalidad, para que las iglesias se llenen como sea, pero esas almas no van al cielo, amado. Porque ¿sabe qué hace la nueva criatura? La palabra dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nosotros fuimos hechos, ¿verdad? Nueva criatura por la palabra de verdad, que vive y permanece para siempre. La palabra de verdad es la que forma la nueva criatura, es la que va a dar frutos espirituales. Cuando no hay palabra de verdad, no puede haber nuevo nacimiento, hermano. Amén. Así duren 40 años predicándole a esa persona, jamás nacerá de nuevo, porque entonces sería contradecir la Biblia, que lo que hace la nueva criatura dentro de nosotros es la palabra de verdad. Entonces, amado, hoy le han cambiado el evangelio al pueblo. Hoy ya no están reinando los verdaderos siervos de Dios, aquellos que ya han ido muriendo, como el Guille, como todos estos de renombre, ¿cierto? Como el mismo Serapio Muñoz y el otro Luis Ortiz, todos esos que fueron pilares del evangelio en América y en otros lugares del mundo. Han ido muriendo, amado, y ya no están sentados sobre la iglesia esos grandes siervos, ¿verdad? Que no permitían en cierta forma de que el evangelio se torciera. Cuando ellos mueren y empezaron a morir toda esa generación de grandes siervos, ya hace unos años, Gigi murió hace como 3, todos han ido muriendo hace poco. Amén. Ya Jesús, como aquí, no va a encontrar sentados a los verdaderos siervos de Dios, sino que como termina el capítulo, el versículo 14, dice que estaban sentados en las iglesias. ¿Quién estaba sentado? Los que habían cambiado las cosas. O sea que dentro de la iglesia hoy, ya pronto a la Pascua de Israel, no están sentados los verdaderos siervos, y es en muy pocos lugares donde verdaderamente los siervos de Dios están sentados, que pueden llevar la iglesia como es, sino que hoy en muchos lugares reina en la apostasía aquellos que están cambiando el evangelio. Vamos a leer el versículo 14 y lo va a ver clarito. Ahí dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí que sentados. Yo he explicado en la simbología bíblica a través de la revelación del Señor, y lo recuerdo nuevamente, siempre estamos recordando muchas veces lo mismo. ¿Qué es sentado? ¿Qué es sentarse? Es gobernar. ¿Qué es sentarse? Es gobernar, ¿cierto? Es manejar. ¿Cierto que sí? Mire, dice la Biblia, que aún muestra a una mujer que estaba sentada sobre una bestia, porque esa mujer significa que los dos papas vendrán a gobernar a esa bestia. Amén. Cuando el anticristo se vaya, ¿a dónde? A la guerra. Entonces, sentados que hoy están gobernando las iglesias son los que han cambiado las cosas y los que están vendiendo la palabra. Amén. Y no hablamos hoy, sino que queremos abrirle a usted el entendimiento para que usted pueda comprender cuán difícil está hoy congregarse en muchas partes. Amado, cuando usted tome la decisión de congregarse, hermano, vea dónde se va a congregar. Y no decimos que este es el único lugar de santidad, no, porque hay muchísimos en el mundo, ¿cierto? En nuestra Barranquilla,
pero hay que pedir dirección a Dios, a ver dónde está, porque la apostasía reina por doquier. Amén. Entonces, estaban sentados ¿quién? Los que habían cambiado la palabra. Hoy le han cambiado la palabra y ya vamos a entrar en profundidad en lo que queremos enseñar. Hoy han cambiado la palabra porque le han presentado al pueblo un evangelio fácil. Un evangelio donde no hay un compromiso en nuestra vida personal, sino que todo lo queremos resolver cuando vamos, el ratico que vamos a la iglesia. ¿Sí me está entendiendo, por la amado? O sea, Dios había dictado que para que hubiera sacrificio, el pueblo de Israel tenía que traer, tenía que comprar antes y traer, ya sea el buey, como vamos a ver ahorita qué significa eso, la oveja o el palomino, de acuerdo a las fuerzas económicas. Tenía que comprarlo, traerlo para sacrificarlo, pero ya en tiempo de Jesucristo no era así, ¿cierto? En tiempo de Jesucristo ellos ni se preocupaban y hacían el rito por hacerlo. O sea, a última hora compraban por comprar para cumplir. Y esto no es cumplirle al hombre, esto no es cumplir para que me vean. Esto es un compromiso en nuestra vida personal en todos los momentos donde nadie nos vea. Aleluya. Amén. Y eso es lo que hoy nos están haciendo en muchos lugares. No le dicen en todas las áreas de tu vida, en todo momento tú tienes que ser santo. Porque la Biblia dice que de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas, amado, escúchelo, todas son ¿qué? Hechas nuevas, no son una parte, amado. No es que somos cristianos solamente cuando llegamos al templo, no. Usted tiene que ser cristiano en su negocio, en sus estudios, en su casa. Usted tiene que ser cristiano en su empleo, en la calle, donde usted vaya, en el bus, en el banco. Usted tiene que demostrar que es un linaje especial para la gloria de Dios, para que el mundo vea en usted algo diferente a la vida. Entonces los cuerpos están hermano, y habían cambiado todas las cosas. Los fariseos, los saduceos habían cambiado el orden, ¿cierto? Y habían convertido la casa de Dios en casa de negocio. Lastimosamente hoy queremos abrirle a usted o enseñarle, abrirle los ojos para que usted entienda dónde estamos, como dicen por ahí, parados, en qué parte de la humanidad, del tiempo estamos parados. Estamos en tiempos finales y definitivos. Amén. Donde están a punto de ocurrir cosas especiales. Mira, esto ocurrió en tiempo de ¿quién? De Cristo, cuando Él murió. Pero también ocurriría al tiempo final, cuando Él vendría. ¿Verdad? ¿Por qué? Ya vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque dice ahí que dentro de la iglesia le vendían al pueblo, le vendían el buey, ¿cierto? O sea que todo, vea, la carne, lo que iban a sacrificar, se lo vendían. Pero no había un sacrificio personal en su vida. Amén. No había cogido ese buey, lo había criado, porque la Biblia dice que tenía que tenerlo allá, tenía que atenderlo, amamantarlo, criarlo por un año y traerlo, ¿cierto? No, a última hora cogían y le vendían, acomodándole el evangelio, acomodándole el sacrificio a lo que el pueblo quería. Porque ya el pueblo en este tiempo era tiempo difícil, tiempo de apostasía en el cual Dios le había dado la espalda al pueblo, tanto que habían 400 años, habla de historia de que Dios no le hablaba desde Malaquías hasta Juan. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado. Y entonces, pero claro, si los primeros que se desvían son los que van instruyendo al pueblo muchas veces, ¿cierto? Se habían desviado esa línea de sacerdotes, se habían desviado y habían permitido que los griegos, a través de los fariseos y a través de todo ese pueblo que fueron permitiendo la contaminación de la religión griega, fue contaminando la religión o el culto judío, y aquí están los resultados. Amén. No crea que esto fue de un día para otro. No crea que esto muchas veces es ya usted hoy está bien y mañana está mal. No, la iglesia ha ido cayendo poco a poco por ir prestando el oído y poniendo la mirada en otras cosas. Amén. Hermano, ponga la mirada en Cristo Jesús, porque Él es quien nos va a salvar de ella. Amén. Entonces no mire que quizás usted mira, no, que la grande es esto, lo otro, no. Si Dios no quiere llevar a esos niveles, gloria a Dios, pero lo importante es que siempre nos mantengamos en la santidad. Amén. Hay hombres de Dios, incluso aquí en Barranquilla, al cual Dios le dio cosas grandes y que nunca se torcieron, jamás. Y hombres como los que hablaba ahorita, ¿cierto? Esos pilares jamás se torcieron y tenían las mega iglesias, y sí las tenían,
pero era un hombre, vea, recto, mucho más que nosotros. Amén. Entonces no es malo que quizá la iglesia crezca, no. Lo malo es que pongamos la mirada en otras cosas, aleluya. Amén. Entonces mire, el hombre, cuando Dios permite, porque Dios, usted tiene que entender que cada cosa tiene una significación en Dios, porque Dios bien pudo coger cualquier otro animal, ¿cierto? ¿Por qué coge al buey? Porque el buey es uno de los animales en los cuales tiene más masa voluminosa de carne, significa la carne. Amén. Y hoy le están vendiendo un evangelio a la iglesia, dentro de la iglesia, en el cual no hay que sacrificar la carne, en el cual no hay que dejar las obras de la carne muchas veces. Hoy incluso dicen que el adulterio no es malo, que la fornicación no es mala. Amén. Que hacer esto no es malo, no. Hoy le están acomodando el evangelio al pueblo a lo que el pueblo quiere, ¿verdad? No, en nuestra vida personal hay que sacrificar nuestra carne. ¿Por qué? Porque ella es nuestra principal enemiga. Amén. Ella es la que nos puede hacer tropezar primeramente por encima del diablo. La carne tiene que ser ¿cómo? Sacrificada. ¿Cómo? No dándole alimento ni siquiera físico. Es que usted no puede alimentarla, hermano. Cuando usted la alimenta, ya sea por el oído, por los ojos, por la boca, por los deseos de la carne, hermano, ella se va a fortalecer y no puede haber sacrificio. Amén. Entonces no se le enseña al pueblo que hay que vivir una vida apartada para Dios. ¿Por qué? Porque entonces los sacrificios que hacemos en la iglesia no sirven para nada, aleluya. Amén. No puede haber sacrificio verdadero si no hay obediencia. La obediencia va por encima de los sacrificios para que pueda ser válido el sacrificio. Amén. Entonces hay que sacrificar la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, amén, la vanagloria de la vida. Hay que sacrificarla en nuestra vida integral, personal, para poder venir a la casa de Dios a alabar a Dios. Pero hoy no, la gente vive como sea, vive como el mundo, y van con su boca, con el cual alaban al mundo, con el cual festejan cosas del mundo, alaban al mundo y vienen a alabar a Dios, con el cual maldicen y vienen a alabar a Dios también. No, hermano. El hablar esas cosas es obra de la carne, no estamos sacrificando la carne. Y ni siquiera hablo de ustedes, pueblo amado, ni de nosotros. Hablamos de la condición de la iglesia en general. Amén. Donde ya nos exige un sacrificio de la carne. Hermano, todas esas cosas que la carne tiene, hay que sacrificarla y llevarla al altar de oración. Hay que llevarla, el arma principal de un cristiano para sacrificar la carne es que es la obediencia, el ayuno y la oración. Obediencia primero, ayuno y oración. Hermano, una vida apartada para Dios te va a llevar a ti a sacrificar la carne. Pero no, esto le presentaba un evangelio barato, un evangelio fácil, un evangelio que no cambia a nadie, un evangelio que no lleva al cielo, un evangelio donde no hay cambio, donde no hay transformación. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende, o no se le enseña más bien, de que hay que tener la carne como sujetada. Aleluya, hay que tener la carne como crucificada, como Cristo la crucificó para poder ser glorificado. Dáselo fuerte en esta mañana, amado. Porque es para Cristo la gloria. Hay que sacrificar primeramente la carne. Y eso no se estaba haciendo en tiempo de Jesús. Amén. Estaban diciendo, ven cómo sea, que aquí te arreglamos. ¿Cierto que sí? Como si esto fuera un negocio. Y esto no es negocio, los negocios son del Padre. Amén. Los negocios son las almas. Y los negocios son la santificación de las almas más bien. Amén. No es el lucro. O sea que estaban lucrándose a costa de permitirle el pecado al pueblo. Porque el pueblo no hacía las cosas como Dios decía. Coge el becerro, críalo por un año, atiéndelo y después lo llevas a sacrificar. No, después que traiga, después que aporte, después que esto, después que lleves al altar, después que lleves al alfolí, no hay problema, todo está bien y vamos los dos para arriba. ¿Cuál? Los dos se van para abajo. Amén. Hermano, hay que tener una vida de santidad, hermano. Es una vida de obediencia. Es una vida de sacrificio de la carne, hermano, para poder ser glorificado. Aleluya. Entonces, no hacían las cosas como querían, no le decían sacrifica la carne, pero la oveja también, que significa la obediencia, no le pare bola a lo que Dios dice, vamos a hacer como yo digo. Eso es lo que estaban diciéndole. O sea que echaban a un lado esta palabra, la cogían y la olvidaban, los mandamientos de Moisés, los estatutos, como Dios ordenó, y lo estaban haciendo a su acomoda como ellos lo convenía. Amén. No, hermano, tiene que haber sacrificio.
Y para haber sacrificio, vea, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, el sacrificio no vale. Amén. Si a usted la palabra o inclusive el guía, el pastor le dice, vamos a hacer así, y se lo marca por la palabra y usted lo hace contrario, hermano, usted está en desobediencia, y el sacrificio no vale. Amén. Hermano, hay que entrar también, ¿dónde? En la obediencia. Hoy, en esos lugares, han dicho, no, la Biblia por allá, que vamos a obedecer esa Biblia, vamos a hacer como nosotros queremos. ¿Saben qué? Porque están enseñando de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo al deseo de su corazón que está puesto en esta vida material, en esta vida terrenal. Así están haciendo, pero no están obedeciendo a la palabra de Dios. Y Dios quiere obediencia del pueblo. Dios demanda sujeción, Dios demanda humildad para que podamos caminar en unidad hacia la patria celestial. Aleluya. Amén. Dios no quiere, hermano, que quizá el sacrificio que hemos hecho vaya, como dice la palabra, no vaya a tener pago completo, como decía Pablo. Que Pablo decía, yo quiero que ustedes tengan ¿qué? Galardón ¿qué? Completo. No sea que nos dé Dios aquí, pero lo que necesitamos, que es lo de allá, quedemos viendo como otros entran en el reino y nosotros no podemos entrar, hermano. Amén. Entonces tiene que haber obediencia, sujeción. Amén. La iglesia no puede ser un desorden, hermano. La iglesia tiene compromisos. Usted tiene compromisos con su casa. Usted tiene compromisos en su iglesia, en su trabajo, donde dice, es hasta ahora y es hasta ahora. Amén. Si se convoca una reunión, yo no puedo decir no voy. ¿Cierto que sí? Tenemos compromisos con la iglesia también. No estamos hablando ni siquiera en lo económico. Estamos hablando del compromiso en el culto de Dios. Hermano, y para eso hay que esforzarnos, para eso hay que sacrificarnos. Para poder obedecer también hay que sacrificar. Hermano, porque el obedecer no es fácil. ¿Usted cree que era fácil a Cristo bajarse de allá? ¿Cierto? A venir a obedecer al Padre, a morir por usted y por mí. Tuvo que hacer un sacrificio grande, cual nadie puede hacer. Y así nos mostró él el ejemplo de sacrificio para poder entrar en la obediencia. ¿Quién le dijo que obedecer es fácil? Amén. Lo más fácil es desobedecer, hermano. Pero obedecer nos cuesta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aún nuestra propia carne quiere sujetarse. Mira, usted está orando ahí y la carne muchas veces le dice, no, ya estás cansado, levántate, porque no vas a seguir orando. ¿Cierto? La misma carne, no es nadie, no es el diablo, es la carne suya y la mía. Mira, ve, esta ya hace una vuelta, hermano, y empezamos a perder tiempo, o vamos a orar y estamos viendo televisión en la noche y el diablo dice, no ahorita, no ahorita, no ahorita, y cuando vienes a ver, ya se te cae el control del sueño. Amén. Eso no puede ser. Para poder hay que sacrificar. Cuando el Señor le dice, no, que hay servicios, hermano, sí, hay muchos obstáculos, pero usted tiene que tratar de vencerlo. Amén. Sí que hay gente que no puede, ¿verdad? Hay gente que se le hace muy difícil, pero hermano, hay gente que lo hace porque quiere un evangelio acomodado. Usted tiene que esforzarse, hermano, si quiere ir al cielo. Dice la Biblia que si el justo con dificultad, no es fácil, ¿cierto? El justo, el que hace todas las cosas como Dios manda, ¿sabe cómo se salva? Con dificultad, difícilmente, hermano. Esto no es fácil. Esto no es el evangelio que nos han presentado. Este es un evangelio de santidad, de esfuerzo, de sacrificio y de valentía. Porque aún tenemos que luchar contra lo que no quiere que obedezcamos. Tenemos que rebelarnos contra esas cosas. Amén. Porque en la vida natural suya, en su vida secular, van a haber cosas que no le van a permitir o que no le quieren permitir a usted obedecer a Dios. Pero es ahí donde está la valentía de los hijos de Dios. Usted dice, Señor, y muchas veces no podemos. ¿Cuántos lo saben que hay veces que no podemos con nuestra fuerza? Pero usted puede, amado, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, tengo esta situación, tú me puedes ayudar, tú me puedes levantar, tú me puedes dar la victoria, Señor. He luchado por muchos años, pero no he podido con esto, Padre. Yo te pido y te ruego que rompas estas cadenas, mi Rey, porque yo quiero ser libre para caminar contigo, aleluya. Amén. Amén. Dáselo fuerte, amado. Así debe ser la oración. Siento que sí que hay cosas íntimas de nosotros que tenemos que orarlas nosotros. Yo tengo cosas íntimas, yo no sé si usted. Yo tengo cosas que no le comento a mi esposa, en mi intimidad las oro yo solo. ¿Ven? Y ella también tiene sus intimidades. Entonces, amado, para obedecer hay que ¿qué? Sacrificar, hermano. Hay que sacrificar. Pero a veces para sacrificar, nosotros mismos no podemos, ¿verdad? ¿Cierto? Cristo casi, su carne
lo hace tropezar. Ahí en el monte de los olivos, en el monte Sinaí, perdón, sí, en los olivos, perdón. Dice la Biblia que cuando su carne se quiso revelar, quiso Cristo, se puso a llorar. Él le comentó a sus hermanos, le dijo, estoy triste hasta la muerte. Cristo sabía que era injusto lo que le iban a hacer, que Él vino a redimirlo y sin embargo lo iban a matar. ¿Quién puede estar alegre en una situación de injusticia de esa? ¿Quién? Nadie, ni el mismo Cristo, ¿cierto? Le decía, mi alma está batida, mi alma está triste, angustiada hasta la muerte. Le dijo Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme a orar, ayúdenme. Es la única vez que les pidió oración. Una sola vez en la vida les pidió oración, hermano. Y vean, y esto lo dejaron solo orando, hermano. Lo dejaron solo. Pero él fue a la presencia del Padre y le decía, Señor, que pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se cumpla mi voluntad, ¿cierto? No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Y eso es lo que usted tiene que decirle, Señor, de verdad, mira, mi voluntad es hacer esto. Seamos sinceros con Dios. Hermano, lo que pasa es que cuando vamos a la intimidad con Dios somos muy hipócritas, hermano. Y perdónenme la expresión que muy pocas veces hablo de esa forma dura. Hermano, cuando Dios sabe cómo estás tú, fíjate, la Biblia dice algo, que cuando en el capítulo 4 de Nehemías, cuando ellos iban a reconstruir el muro, dice la Biblia que solamente se quitaban sus vestiduras cuando iban a bañarse. ¿Sabe cuando usted se baña? Cuando va a la presencia de Dios. Quítese todo, hermano, porque si se lo quita, Él lo sabe, y si no se lo quita también. Si usted es honesto con Él, Él sabe cómo usted y cómo estoy yo. Amén. Pero muchas veces encubrimos y no somos sinceros con Dios. Señor, realmente esta es mi condición. Ayúdame, Padre. Levántame. Yo quiero obedecerte, pero no he podido. Hay espíritu de rebeldía. Mi carne rebelde, Padre, sujétame en el nombre de Jesús. Siempre quiero hacer lo que yo quiero, siempre como yo digo. Amén. Seamos sinceros, amados. Y eso se mantiene y se enraiza en el corazón, hermano. Y cada día se va profundizando más. Y se va ocultando más. Y se nos va haciendo más natural nuestra vida íntima. Hermano, y nunca, muchas veces, permitimos que Dios meta su mano. Porque si tú no se lo permites, Él no la mete para arrancarlo. Amén. Porque no hay sinceridad. Porque no se le abre el corazón a la presencia de Dios para que limpie. Mira, David, ese hombre, Dios no le ocultó el pecado. Ese hombre tropezó, ¿cierto? Un pecado terrible, hizo de todo David. Sin embargo, Dios sabía que David era un hombre sincero y por eso lo levantó. Saúl fue todo lo contrario. Saúl hizo el pecado, pero hizo como si no había hecho nada. ¿Sí me está entendiendo? Y Saúl no fue restaurado porque no hubo sinceridad en él. Verdaderamente, Señor, yo fallé, quiso hacer sacrificio, pero no había habido arrepentimiento verdadero. Amén. Y Samuel le dice a Saúl, rey, has actuado locamente. ¿Por qué? Porque no había sido sincero con Dios, es decir, realmente esta es mi condición, te fallé, pero perdóname, levántame, y Dios lo hubiera levantado. Amén. Al instante, David en el Salmo 51, cuando él reconoce su condición del pecado que había tenido con Betsabé, usted lo puede leer ahí, y dice que él le dice, Señor, crea en mí un espíritu recto dentro de mí, y renueva un corazón. Amén. Renueva mi corazón. Enderezame. Él lo reconoció ahí. En el Salmo 51 David se arrepiente y Dios lo levanta y le da y le devuelve el reino, hermano. Amén. Pero tiene que haber sinceridad, tiene que haber, vea, humildad delante de Dios. Amén. Para que pueda haber obediencia, hermano. Hay desobediencia en muchos de nosotros quizás. Amén. Puede haber desobediencia, hermano. Reconozca su condición delante de Dios, porque yo no lo puedo cambiar, ni Dios tampoco, si usted no se sincera con Él. Amén. Si usted no va a la presencia de Dios, realmente, Dios mío, yo quiero obedecer, yo me quiero sujetar, porque yo no me quiero quedar. Esta es la iglesia que se va, la iglesia que sacrifica, pero en obediencia, hermano. Amén. No puede haber sacrificio si no hay obediencia. Pero también hay algo importante que la iglesia de hoy está dejando, y es lo que hoy estaban vendiendo. Hoy creen que la santidad es como el brujo aquel. ¿Se acuerdan? Aquel brujo que se encontró, perdónenme, pero se me olvida, no sé si es Pablo o Pedro. Creo que es Pedro. ¿Quién de los que sabe Biblia aquí se acuerda? Y le dijo, dame ese poder, yo te lo voy a comprar. Fue Pedro, ¿verdad? Todavía no había llegado Pablo, sí.
Y él le dice, perezca tu dinero contigo, porque ¿sabes qué? Esto no se vende. Esto se compra en la presencia de Dios. La santidad no se vende en los altares. La santidad se compra en la intimidad con Dios, aleluya. Ahí llega Él y purifica tu corazón y te hace un hombre nuevo y te hace un hombre santo, aleluya. Amén. La santidad hoy la están vendiendo. Hoy están diciendo ven y estudia y tú eres el ministro, tú eres esto. No, ni siquiera. Los ministerios se pueden comprar. Los ministerios vienen dados desde lo alto por el Espíritu Santo. Porque ni siquiera los reparte Jesús, sino es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así están haciendo con la santidad, hermano. Están vendiendo completamente la santidad del pueblo. El pueblo está vendiendo la santidad. Mire que dejó la paloma de último. Significa santidad. Para que haya santidad, tiene que haber sacrificio y obediencia. Amén. Y hoy muchos pueblos no están en eso. ¿Cierto? Hoy le dicen pacta, siembra, trae, pero no lleven nada. ¿Cierto que sí? Porque son los que menos dan. Y supuestamente, no, ya tú eres, uy, el ministro, el santo, el no sé qué. Y ya no le dicen ni apóstoles, ni pastores, perdón. Sino que le dicen es el doctor, el reverendo. Y están vendiendo los títulos que allá arriba no existen. Amén. Vea la condición real del evangelio y vea cómo se camina, porque aquí caminamos de otra forma, creo yo. Amén. La santidad está basada como fundamento ¿qué? El sacrificio y la obediencia, para que el Espíritu Santo, como decía la sierva ahorita, abre tu corazón porque Él quiere morar. Dice la Biblia que el Espíritu anhela celosamente, anhela, Él quiere, Él desea fervientemente entrar a nuestros corazones, pero muchas veces por la desobediencia, por la insujeción, porque no hemos permitido que la carne muere, Él no puede entrar, hermano. No sé si usted lo está entendiendo. Para que Él pueda entrar tiene que haber obediencia y morir a la carne y morir al Dios amado, a nuestros deseos personales, a mi pensamiento tiene que ser nuevo, como decía la adoración que entonaba mi esposa, ¿cierto? Mi pensamiento eres que tú, que nuestro pensamiento siempre esté en agradarlo a Él, amado. Amén. Y esa es la condición en la cual hoy el pueblo vive, mucho pueblo vive. No hay sacrificio, no hay obediencia, no hay santidad, no hay presencia del Espíritu Santo en muchas vidas, aleluya. Y Dios quiere levantar en este lugar un pueblo santo, un pueblo que sacrifique su carne para Él, un pueblo que obedezca la palabra tal y como se le da, porque creemos que en este lugar se da la palabra como es, aleluya, amén. ¿Y por qué mucho pueblo no nace de nuevo? Porque no permite que su carne sea quebrantada, porque no pone la palabra por obra que se le da, aleluya. Dáselo fuerte de esta mañana. La santidad, importantísimo, hermano. Hoy yo creo que mucha gente está entendiendo qué pasa en nuestro interior, ¿cierto? Hoy Dios nos está enseñando santidad, fundamento de obediencia y sujeción. Mira, hablábamos ayer que la obediencia trae bendición. ¿Y qué más bendición que la santidad? Hablamos ayer precisamente de Abraham. Y de que Abraham no se puso a ponerle peros a Dios y que será así. Y es que yo pienso esto y es que yo pienso lo otro. No. Abraham le dijo, Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré el camino a la tierra que fluye leche y miel. Y Abraham no le dijo, Señor, pero es absurdo. Porque hablábamos, creo que era el viernes, el miércoles, ¿cuándo fue? No en la clase, ¿cierto, hermana? En la clase hablábamos. En la clase de Corintios dice que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que usted crea que Dios se está equivocando, lo que usted crea que usted no entiende que es así, hermano, Dios jamás se equivoca. Amén. Abraham podía decir, Señor, pero es que yo pienso esto, es que yo veo esto. No, no es lo que usted ve, es lo que Dios dice, aleluya. Amén. Y por eso tuvo obediencia, y muchas veces fallamos en eso, porque a la palabra que se le da, le colocamos nuestra parte. Y si usted lo está haciendo, si no lo quita, no pueden hacer de nuevo. Amén. No puede haber santidad si no recibimos la palabra en obediencia tal y como Dios la manda. Mira que aún Abraham cometió una desobediencia, le puso la parte de él y le dijo, no, Señor, pero permíteme que me lleve, de pronto era el sobrino que más quería y se llevó a Lot. ¿Y qué le trajo Lot? Dolores de cabeza. Cuando usted le pone la parte suya, ¿sabe qué va a caer para su vida? Dolor, dolores de cabeza.
amén, problemas a su vida espiritual y a su vida secular. Amén. Dios no le dijo en ningún momento, llévatelo. No se lo dijo, pero Abraham lo hizo. Y muchas veces Dios permite para ver hasta donde tú llegas. Amén. Pero si tú quizás no estás obedeciendo porque estás colocando tu parte, hermano, quita esa parte que no te va a dejar crecer. Quita ese obstáculo, esa piedra en tu corazón para que Él pueda morar en ti. Aleluya. Amén. ¿Sí estamos entendiendo con la mano? Dáselo fuerte en esta mañana. Vamos a seguir leyendo el texto base. Dice, y haciendo las hoces de qué? De cuerda. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Cierto? Dios viene a renovar todas las cosas. Somos un sacerdocio real. Muchos sacerdocios hoy no es real. ¿Cierto? Aún el sacerdocio de la antigüedad no era real, era un sacerdocio pasajero, pero que no será eterno. Nosotros tenemos un sacerdocio eterno, real en Dios, porque seremos reconocidos por Dios eternamente, porque Él viene a traernos como reyes y como sacerdotes, que quizá hoy muchos no nos consideran sacerdotes. Amén. Muchos no consideran a los verdaderos siervos de Dios sacerdotes. Mira, esto le pasó a Pablo. A Pablo ni los mismos apóstoles los querían aceptar. Amén. Los mismos apóstoles no querían aceptar. Pienso yo que el más grande. Y pienso que era el más grande. Y no lo querían aceptar. Y si le pasó a Pablo, ¿cuánto te puede pasar a ti? Tú puedes estar en tu casa y tu familiar dice, ve, su religión. Yo tengo mi religión. Nos creen que somos cualquier religión. Nosotros no somos religión. Somos un pueblo santo apartado para Dios. Y te menosprecian en tu casa, en el trabajo, donde tú vayas. La persona que tú más amas te cree que tú eres poca cosa. Pero no te dejes. Tú no le digas nada, pero tú en tu interior sabes que eres el hijo del rey. Que eres un verdadero hijo, que eres más importante que los hijos de Santos, que los hijos de Obama, que los hijos de Donald Trump. Tú eres más importante, hermano, porque somos hijos del dueño del universo, del dueño del orden, de la verdad. Lo tienen prestado y es de nuestro Padre, hermano. Lo que tiene el mundo ahora no es de ellos, es de nuestro Padre, y Él se lo va a quitar y nos lo va a dar a nosotros. Así que no te preocupes por riquezas, por cosas materiales. Sí, vive tu vida secular porque hay que trabajar, es cierto, pero no pongas la mirada en eso, jamás la pongas, hermano, porque eso es pasajero y se va a quedar aquí, y un día regresaremos a poseer una tierra nueva. Yo quería ir ahí a Juan 12:14. Pero vamos a seguir leyendo primero. Vamos a ahí, téngalo ahí mientras seguimos leyendo. Juan 12:14, téngalo ahí. Vamos a seguir leyendo. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí que esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa te consume. ¿Sabes por qué? Porque esto también le pasó a Jeremías, esto también le pasó a Elías, esto también le pasó a Isaías, porque cuando Dios envía siervos porque la cosa está mala, ¿cierto? Dios no va a enseñar a alguien cuando ya todo el mundo sabe cómo es. Dios enviaba a sus siervos para interesar al pueblo, y los mataban, los aserraban, le hacían de todo a los siervos. Los metían en cuevas, en cavernas, en cisternas, como a Jeremías, los metían en la cárcel, y ellos lloraban, ¿verdad? Porque ellos amaban verdaderamente a Dios, porque los verdaderos siervos aman a Dios. Amén. ¿Cierto? Y aman la obra de Dios, y le dolía en su corazón ver la condición del pueblo de la casa de Dios, de que estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado. ¿Cierto? Estaban convirtiendo la casa de Dios en un negocio personal. Hoy en muchos lugares están haciendo eso, hermano, ¿verdad? Llenándose, lucrándose a través del engaño, de cambiar la palabra. El pobre pueblo lleva de buen corazón, pero ellos saben lo que hacen, hermano. Ellos saben que el pueblo de esa forma se va a perder. Y esa gente, dice la Biblia, que son los que más candela van a llevar. Los que el juicio peor en la eternidad será sobre esa gente, serán como los brujos, amados. Amén. Dios los considerará como los brujos. Dice, porque como pecado, cierto, de adivinación es el pecado de rebelión. Saber la verdad, pero hacer como yo quiero es rebelión. Amén. Porque mucha gente desobedece por falta de conocimiento. Muchos pueblos incautos están ¿qué? Desobedeciendo, pero es porque no conocen la verdad. ¿Cierto?
porque no sabe cómo se camina y piensa que como se le enseña, es verdaderamente van para el cielo. Ellos están convencidos, por lo malo. Qué tristeza cuando uno ve a esa persona, y a veces yo no sé si usted se siente, pero se siente un impotente, porque hay una fortaleza que muchas veces los han metido, donde es difícil sacarlo de allá para acá, pero no se canse. Siempre que tenga la oportunidad, predíqueles, hermano, predíqueles la verdad, porque usted los puede libertar a través de la palabra de Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Cierto, él estaba hablando de su cuerpo. Amén. De que para poder tener autoridad y poder cambiar las cosas y poder enfrentar a esa gente, hay que participar de la muerte de Cristo Jesús, porque Cristo murió a este mundo para ser resucitado. Así usted y yo tenemos que morir a este mundo para poder tener autoridad, para poder reprender a esa gente, para que nadie pueda, hermano, venir a engañarlo, para que nadie venga a usted a cambiarlo. Usted tiene que haber muerto como Cristo murió y ser levantado para tener la autoridad espiritual de coger y azotar, aleluya. Amén. Cristo le decía, ¿sabes qué? La autoridad la tengo. ¿Por qué? Porque voy a morir por 3 días, pero me voy a levantar con el poder que tengo. Usted quizás no va a morir para hacer esto, ¿verdad? Pero usted sí puede hacerlo muriendo al mundo en el cual vivimos, al pecado, amén, a la contaminación. Hay que morir, hermanos, para poder sacar y cambiar las cosas. Hay que morir al pecado, al viejo hombre, a la contaminación, al mundo, porque de lo contrario no puede haber autoridad. Amén. ¿Sí me está entendiendo, por la mano? Pero ellos no lo entendieron en la parte espiritual, sino que dijeron, mira, ve, este está loco. Este está loco, porque cuando usted le dice a mucha gente que prontamente nos levantaremos y que los muertos se levantarán, ellos dicen que estamos locos. Amén. Pero sabes que esos que esperan la venida, que esperan el reino, que de verdad como con el Espíritu juntamente dicen, ven, esos son los que tienen autoridad para poder llevar las cosas como son, aleluya. Amén. Porque mucha gente quiere cambiar, pero no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos permitido morir al viejo hombre, porque no hemos permitido morir a este mundo. Cristo murió a este mundo. Amén. Para poderse levantar y tener el poder de ¿qué? De volcar las cosas. Aleluya. Amén. Por eso lo dice ahí en Juan 12:14. Vamos a leerlo ahí mismo. 12:24, sí, es la cita, ¿verdad? 12:24. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva ¿qué? Muchos frutos. Para poder dar frutos, hermano, hay que morir a este mundo como Cristo murió. Cristo vivió una vida de sacerdote apartado para Dios. Amén. Quizás usted inmerso en el mundo no va a poder autoridad, no va a tener autoridad para poder cambiar las cosas. Hay que morir primero, hermano. Es decir, ¿tú por qué haces esto? ¿Tú por qué vienes aquí a dar azote a todo el mundo? Le digo, ¿sabes por qué? Porque he muerto a este mundo. Amén. Porque he permitido que el Padre transforme nuestra vida. Dígaselo a su familiar. ¿Y tú por qué me dices eso? ¿Sabes por qué? Porque yo vivo una vida de santidad y quiero que tú seas santo. Amén. Porque cuando tú estés enseñando te van a confrontar, te van a rechazar. Pero tú tienes que estar armado, hermano. Tú tienes que decirle a tu familiar, y que tú que me vienes a enseñar a mí, porque quizás sea un analfabeta o lo que sea, aquí no vale eso, aquí lo que vale es la vida de santidad. ¿Sabes por qué? Porque he conocido la verdad y no quiero que tú vayas a morir en la ignorancia. Dígaselo así, con esas palabras, porque muchas veces hay que confrontarlo. Amén. Porque a veces hay muchas cosas que desconocemos. Así enfrento yo a mis compañeros de trabajo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que usted conoce que yo no conozco, pero hay cosas que usted no conoce que yo conozco. Amén. Y de lo que sabemos, hablamos. ¿Cierto? Porque el mundo te va a confrontar y no te va a aceptar. Usted le dice, ¿por qué haces esto? Porque, por ejemplo, usted va a su casa, suponiendo un varón, que sea un varón verdadero de Dios, que no permite que en su casa haya ninguna mundanalidad. Hermano, y esto no es fácil, porque quizá usted vive rodeado de hijos o de yernos o yo no sé de quién, ¿verdad? Y cuando usted dice, Dios se me ha revelado, esta es una casa santa, aquí no me pones eso, como era el caso de mi madre. Amén, que tenía 60 y pico de sobrinos en vida.
Y nadie, hermano, un día vino mi hermano, ¿cierto, Fidel? O tú no estabas aquí, o era Gilberto Fidel. Dile cómo era mi mamá. Nunca nadie se tomó una cerveza ni en la terraza de la casa de mi mamá. Jamás. Hermano, porque había decidido, y le decía, y mi abuela, ¿por qué es así? Le decía, ¿sabes por qué? Porque yo no te voy a agradar a mí, voy a agradar a mi rey. Así les decía a sus nietos. Amén. Así debemos hacer todos nosotros, hermanos. En nuestra casa no permitir el pecado. Amén. No permitir la desobediencia, hermano. Y esto no es fácil. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que por eso usted no se gasta enemigos? Por eso la Biblia dice algo, que los enemigos del hombre, ¿cuáles son? Los de su propia casa. Dice, estarán divididos 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted quiere cambiar las cosas en su casa, en su vida, en su empleo, en su familia o en su negocio, no sé. Si usted tiene, por ejemplo, una alianza y, por ejemplo, antes permitía que se robaran los impuestos o que se vendieran las cosas más caras de lo que es, yo no sé. Estoy colocando un ejemplo por colocarlo, ¿cierto? Y ya usted dice, no, yo no puedo hacer esto porque eso no es justicia, ¿cierto? Vaya usted a hacerlo con el socio mundano para que vea que se le revela. Entonces ahí es donde dice, bueno, vamos a hacer usted por aquí o yo por acá, pero eso no te lo puedo aceptar porque eso me va a llevar a la perdición. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces no es fácil cambiar las cosas. Cristo tuvo que decirle, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad para hacer esto porque voy a morir, voy a ir al infierno y voy a levantarme con el poder que da Dios. Para poder hacer esto hay que morir y tener el carácter de Cristo Jesús. Haber muerto, y nadie puede tener el carácter si no ha muerto a este mundo, a la vanagloria, a la carne, a la vida pasada. De lo contrario, hermanos, nos cogen y nos manejan, hermanos. Amén. Nos cogen, y por eso en muchos lugares, a muchos grandes ministros que fueron grandes siervos de vida tristeza, hoy el pueblo los está como manejando a su acomodo, porque ¿sabe qué? No murieron totalmente ¿a qué? A este mundo. Su carne no fue consumida para ya no tener un carácter carnal, sino el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús, que no lo doblega nadie, hermano. Dáselo fuerte de esta mañana. Hermano, vamos ahí ya para terminar la idea. ¿Cuántos están comprendiendo la idea de esta predicación? Amén. ¿Cómo está el evangelio hoy cambiado, hermano? Una tristeza. Vamos a Mateo 3:12. Mateo, pero no Pérez. Amén. Mateo el apóstol. ¿Cierto, Mateo? Mateo, pero no Pérez. Mire algo tremendo que viene ya. 3, versículo 12. Léalo. Si lo tiene la hermana Rosa, tiene. 3, capítulo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aleluya. El aventador. ¿Sabe quién es el aventador? Está en las manos del Padre, en Cristo Jesús. Y pronto viene a limpiar su era, hermano, porque la iglesia de Cristo está muy contaminada, hermano. Hay mucha más contaminación que pueblo santo, hermano. Amén. Ya hemos explicado que más o menos, en el porcentaje que Dios muestra, más o menos como el 3% solamente es santo, si acaso. Amén. Solamente el 3%. Hermano, mire cómo está esto, la proporción. Contaminación por doquier. Pero el aventador, que es Cristo Jesús, viene a limpiar su era. Amén. Viene a llevarse un pueblo y a meter a otro donde en el fuego para ver si aguanta la prueba en el cual se quedarán. Y hermano, yo no le aconsejo que se quede. Cierto que en esos videos lo que hemos visto, si así lo hicieron a ellos, ¿verdad? Lo que hemos visto, las enseñanzas de los viernes con los videos, si así lo hicieron a la iglesia primitiva, dice la Biblia que vendrá una tribulación en los tiempos finales, cual nunca la ha habido, ni la habrá jamás. Hermanos, si no era nada, o sea que la Biblia dice que no es nada, que se lo echen a los leones, que los quemen, porque el diablo vendrá con toda su furia a torturar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que niegue el nombre de Cristo Jesús. Pero usted va a entrar ahí si quiere, porque usted tiene todavía la puerta abierta de alcanzar la santidad, de no vivir quizá el evangelio como en otros lugares,
sino como se le enseña, pienso yo, en este lugar. Un evangelio de santidad, un evangelio apartado del mundo, un evangelio de obediencia y de sacrificio, en el que pronto viene Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia, en Mateo 25, aleluya. Mateo 25 dice que colocará a unos a la derecha y a otros ¿a dónde? A la izquierda, y a los de la derecha le dirá: venid, bendito de mi Padre, a recibir el reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿cierto? Atendí las cosas de Dios, ¿cierto que sí? Pero dice a los de la izquierda: maldito, apartado al fuego eterno. Y aquellos le dirán: Señor, ¿por qué? No os conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me atendiste. Amén. El cristiano tiene que ser como un hombre noble, un hombre que se duele la situación del hermano, pero a veces tenemos la fila de arroz en el plato que no nos cabe más con la presa de carne que se sale, y el hermano que está quizás hoy en la iglesia no tiene ni para comer arroz con huevo, hermano. Amén. Atienda al pueblo de Dios, atienda las cosas de Dios, atienda lo que se le convoca en la iglesia, hermano, porque eso lo va a llevar a santidad. Amén. Entonces el aventador es Cristo Jesús, está en su mano y pronto viene, vea, a aventar, ¿cierto? A soplar, porque lo que se vaya es la paja y lo que queda es ¿qué? El trigo, ¿verdad? Sino que usted quede, que usted permanezca en la casa de Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia, a través de sujetar la carne y de buscar ¿cómo? La santidad. ¿Cómo? Muriendo este mundo y obedeciendo la palabra como se le enseña, si se le enseña como es. Aleluya. Amén. ¿Cuántos han entendido este mensaje? Hacemos fuerte con el último versículo y con esto terminamos. El evangelio cambiado se vive en muchos lugares, ¿cierto? Amén. Queremos llevar un evangelio de santidad, tiene que haber sacrificio, obediencia para buscar la santidad y poder cambiar las cosas y tener autoridad. Vamos, última cita, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. Alguien que me lo lea, los niños en silencio, por favor. Ya Cristo viene pronto, ¿cierto? Amén. Léamelo, por favor, con voz fuerte. 22, 12. Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según sea su obra. Amén. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, te dice el Señor, hermanito, que está aquí, levántate. Que el Señor no te vaya a encontrar durmiendo, hermano. Que el Señor no nos vaya a encontrar como a los yernos de Lot, hermano, que estaban metidos dentro de Sodoma, y cuando Lot les fue a dar la noticia no le creyeron. Mucha gente uno le está predicando de que el arrebatamiento ya está aquí y muchos ni nos prestan atención. Amén. Y quizás pueda estar en este lugar. No, hermano. ¿Sabes qué? Dios te dice esta mañana: levántate, porque Cristo viene pronto. Amén. Hermano, y Él no te va a dar a ti lo que tú no te mereces o a mí. Él nos va a recompensar a cada uno de acuerdo a como sea nuestra obra en el camino de Dios. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sabe de qué está hablando? De la segunda venida. ¿Y sabe cuál es ese galardón que trae? Ese galardón eres tú y yo, la iglesia de Cristo. Tú para Cristo y yo para Cristo somos un premio. O sea que somos algo especial, hermano. ¿Sabe qué es un premio? Por lo que alguien lucha. Cristo está luchando por ti, porque Cristo quiere presentarte como ese pueblo especial, hermano. Quiere darte una recompensa grande, ponerte a reinar aquí 1000 años y llevarte a la gloria de Dios eternamente, hermano, para caminar en esas calles de oro, hermano. Como dicen por ahí, ¿qué más queremos? Amén. Hermano, sacrificio, obediencia, santidad, que hoy no se ve en muchos lugares. ¿Sí me está entendiendo? 3 palabras importantes, en eso está la salvación: sacrificio, obediencia y buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios les bendiga, amado, y Dios les guarde, y que la paz de Cristo, ¿verdad?, se goce en su corazón, hermano. Levantémonos, porque Cristo viene pronto, hermano, pero todavía la puerta está abierta. El tiempo todavía
de que usted se levante y diga verdaderamente, yo no he obedecido, verdaderamente yo no he podido sujetar mi carne, verdaderamente hay cosas que dejar. Yo tengo tiempo, Señor, dame valor para aprovecharlo. Amén. Porque Dios lo quiere ayudar, Dios no se quiere que usted se quede en esta tierra a sufrir el reino del anticristo. Amén. Vamos a llamar por acá a nuestra hermana, pastora coordinadora, en esta mañana.